Ok. Entonces, para acabar, pues vamos a completar el método de comparación. ¿Recuerdas cómo era el método de Newton? Para encontrar raíces. Nos decía que xy más 1 era igual a xy. ¿Por qué cosa? Menos. A ver, búsquelo rápido. Algo así, ¿no? El xy más 1, la aproximación a la derivada, era igual a la aproximación anterior, menos la función evaluada en xy entre la derivada evaluada en xy, ¿no? Pero, eso tenía un problema. Yo tengo que conocer f y tengo que conocer f'. Y el segundo problema de Newton-Raphson es que a nosotros nos puede interesar el cero de una función, pero en general a los físicos nos interesa el mínimo y el máximo de una función. Nos interesan los puntos críticos. Entonces, a mí no me interesa f de x igual a 0. A mí lo que me interesa es f' de x igual a 0. Entonces, lo que dijo Raphson para completar el método de Newton fue: yo puedo definir una función g de x como f'. Y entonces voy a buscar el cero de la g, ¿no? Y para encontrar el cero de la g, pues puedo utilizar el método de Newton, que ya vi que es bastante eficiente. Entonces, xy más 1 es igual a xy menos g de xy entre g' de x. Pero g era la derivada, ¿no? Entonces, en realidad lo que aquí tengo es xy, perdón, nada más, menos f' de xy entre f'. ¿Estás de acuerdo? Pero eso trae un problema. Yo tengo que conocer la primera derivada y la segunda derivada, ¿no? Y el problema está en que generalmente lo que vamos a conocer es solo la función. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo tengo que encontrar una manera de aproximar f' y f'. Pero eso ya lo vimos la semana pasada. Ya tienen ustedes un programa para, conociendo f, encontrar f' y f'. Entonces, ¿te acuerdas cuánto valía f'? Lo tenemos con la serie de ejemplos, pero ya tenemos varios métodos, ¿no? Vamos a utilizar uno de los que ya sabemos que funciona. Entonces, f de xy menos 1, por de xy más 1, menos f de xy menos 1,
entre 2h. ¿Y te acuerdas del segundo derivado? ¿Cuánto vale? Ese es el método de la escala. Y el segundo derivado se lo vimos hace una semana. La función de los 2 veces f más x h. Entonces, ya tenemos una manera de aproximar esto, ¿no? Lo podemos incluir aquí. Entonces, esto va a ser xy menos esa cosa. Entonces, esa cosa va a ser h que multiplica a f de xy más 1 menos f de xy entre 2 veces f de x más 1 menos 2 veces f de y más f de y. ¿Sí, no? O bueno, ya incorporando las h's dentro de xy. Esto sería xy menos h por f de xy más h menos f de xy menos h entre 2 veces f de xy más h menos 2f de xy más f de xy menos h. ¿Ok? Con eso, ya solo necesito conocer f. Puedo hacer una aproximación a el mínimo de una función. Entonces, para hacer que esto sea física, ¿qué función se les ocurre para encontrar el mínimo? Muy bien, ¿ya me contestaste qué función? Y aparte de que rato le diste el ejemplo, ¿no? Entonces, el buen John dice, la función a la que los físicos nos interesa encontrar el mínimo es a la energía, explícitamente la energía potencial. Entonces, b de x es la función a la que nos va a interesar encontrar el mínimo. Y el ejemplo más sencillo es el oscilador armónico. Como dirían por ahí, el buen oscilador armónico nada le gana. ¿Cuál es el potencial del oscilador armónico? Kx cuadrado. Yes. A todos los estudios. Ok. Entonces vamos a encontrar el mínimo de esa función. ¿Dónde va a estar el mínimo? En 0, muy bien. Entonces, no tiene mucho chiste esta función porque tiene que dar 0, ¿no?
Ahí estamos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a hacer uno que se llame Newton-Raphson. Newton-Raphson. Save. Entonces, vamos a importar NumPy, %p, import matplotlib.pyplot as plt. Y entonces definimos nuestras funciones, ¿no? Entonces el buen Gale agarró el buen oscilador armónico, que es 0.5 por K por X al cuadrado. Y nos falta pues, definir la constante K, ¿no? Una constante de resorte. ¿Te sabes alguna constante de resorte, mi querido Oye? Vamos a ponerle 100. ¿Qué unidades tiene? A ver, ¿te acuerdas? La constante de resorte sigue la ley de Hooke, ¿no? Pues la ley de Hooke es menos K por X. Entonces, si menos K por X me tiene que dar newtons, esta cosa tiene que ser newtons sobre metro, ¿no? 100 newtons sobre metro, ¿te parece mucho o te parece poco? Ok, bastante honesto. ¿Cuánto crees que... ¿Cuál es el resorte más resistente que conoces? Que tiene la constante más alta. Pues yo lo más que conozco es uno, por ejemplo, el de un coche, el de un tráiler. Esos tienen una constante de resorte como de 2000. Entonces, 100 newtons por metro es bastante alto. O sea, ya estamos hablando como de el amortiguador de una moto, más o menos. O sea, ya es alto. Entonces, tengo mi función. Vamos a definir n como el número de pasos. Vamos a dejarlo en 30. Número de pasos, ¿no? Y entonces, ¿qué otra cosa? Pues un x0, ¿no? X0, ¿qué te parece? 10. Empecemos en 10 metros, ¿no? Aproximación a la raíz, ¿no? Ok. Entonces ya tengo mis constantes globales, ya tengo mi función, ya tengo mi aproximación a la raíz. Y entonces vamos a definir X, nada más para hacer la gráfica, como linspace de menos 10, menos 12 a 12 en 101 pasitos, ¿no? Bueno, de ahí son 241 pasitos, para que sea de punto 1 en punto 1. Y Y, pues simplemente f de x, ¿no? Y esto es más que nada para hacer la gráfica. Y para graficar el potencial, vamos a ponerle b de x para recalcar que va a ser energía potencial, ¿no? Entonces, ahora sí, xi o x mayúscula va a ser mi arreglo, ¿no?
Entonces lo voy a crear como un arreglo vacío. Arreglo de aproximaciones, ¿no? Aproximaciones a la... Sería al mínimo, ¿no? Porque vamos a estar buscando el mínimo. Y en vez de declararlo vacío, pues ya tengo mi aproximación inicial, ¿no? Entonces lo voy a declarar como x0. Entonces vamos a poner for i in range n, dos puntos, y vamos a decirle que xi, ¿cuánto iba a valer? Vamos a ir añadiendo el append y vamos a agarrar como valor el anterior, ¿no? Entonces este va a ser x y menos, y aquí voy a tener mi función que va a ser gigantesca, ¿no? Que va a ser una fracción, y la de arriba era h por... ¿Cuánto? Era f de xy más h, ¿no? Menos f de x y menos h era b, ¿no? Todo esto dividido entre 2 por y puedo copiar todo esto, ¿no? Ujú. Todo gigantesco. Y era 2b de 2 por b de xy más b de xy menos h, ¿no? Entonces ahí me falta definir h, ¿no? Y h lo podemos definir como x1 menos x0, ¿no? O lo que realmente yo haría sería definirlo acá arriba. Y vamos a ponerle un valor pequeñito, ¿no? Un 0.0. Sí, ¿no? Me está marcando un error. Seguramente no cerré todas las paréntesis que debía cerrar. Entonces me hace falta cerrar uno, ¿no? Entonces este es ese, este es ese, este es ese, este es este. Y según yo ya quedó. Entonces, antes de ponernos a pelear con la gráfica, pues simplemente vamos a ponerle print. ¿Y cómo le hacemos para imprimir el último de un arreglo? El -1, ¿no? Entonces, vamos a correrlo. Y nos queda que cae en menos 4.33 por 10 a la menos 19, que esencialmente es 0, ¿no? Entonces, aquí lo único que me falta es ponerle un if, ¿no? If x y
Detenerlo antes. ¿Sí te acuerdas que el método convergía rápidamente? Entonces, para no tener que andar haciendo mucha chamba, vamos a decirle que vamos a poner un epsilon a la menos 5. Tamaño de paso. Entonces, si esto es menor que mi epsilon, si b de x y no, tendría que encontrar la derivada, ¿no? Creo que ya se está complicando mucho. Vamos a hacerlo entonces definiendo las derivadas, ¿no? Def b', podríamos decirle algo así como f, ¿no? F. Vamos a ponerle f'. Entonces, vamos a pedirle x y h y la función, ¿no? Func. Y entonces que nos regrese la derivada por el método de la secante, que era func de x más h menos func de x menos h entre 2h, ¿no? ¿Por qué definirlo así? Porque lo voy a estar utilizando varias veces en el programa, entonces creo que sí nos conviene. Entonces, y la derivada, la segunda derivada, la f', también que nos regrese, le pedimos una función x y h, ¿no? Entonces, return, y ese era func de x más h menos func de x más func de x menos h, ¿no? Todo esto dividido entre h al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Eh? Esta es mi prima, sí, perdón. Para que no haya problema, ¿no? Y entonces ahora sí, en vez de escribir todo este chorizo, pues ya puedo agarrar y decir que, que sea simplemente f' de b, x, y h, ¿no? Y arriba teníamos simplemente f' de b, x, y h, ¿no? Entonces aquí ya puedo ponerle f', ¿no? De b, x, y h, ¿no? Y el valor absoluto, ¿no? ¿Sí o no? Y todo esto fue para poder ponerle el break y no tener que hacer las 30 iteraciones. Entonces, ahora sí vamos a correrlo.
Y si te das cuenta, hace rato hacía 30, ahora solo tiene que hacer una. Entonces, antes de ponerle esto, hacía 30 iteraciones. Ok. Entonces ya lo tengo. Vamos a hacer vamos a hacer algo chafa. Vamos a hacer que la derivada no sea tan buena para ver si hace más iteraciones. Borré el print. Print x y. Entonces, si ponemos una iteración más chafa, sigue siendo una. A ver. En punto 2, sigue siendo una. ¿Por qué está llegando en una iteración, mi querido Yael? Porque la derivada igual es la misma. No te entendí. Tiene que ver con la función. Casi lo tienes ahí. A ver. Vamos a ponerle un h horrible, ¿no? 1.0 o 2.0. Le pongo 2.0 y llega a 0 en un paso. Resulta que estábamos calculando el pozo de potencial. Perdón, el oscilador armónico. Entonces, estoy calculando primera derivada, que es, la primera derivada es kx, ¿no? Y la segunda derivada pues, es simplemente k. Entonces, resulta que no importa cuánto valga h, mi segunda derivada va a ser siempre k, va a ser exacta. Entonces, pues por eso estoy llegando en un paso, ¿no? Muy bien. Entonces, ya nos falta nada más la parte de graficación para tener el programa bien hecho, bonito. Y ya habríamos acabado. ¿Cómo graficábamos? plt.plot x, y con líneas, digamos, azules, ¿no? Blue lines. Y también vamos a decirle que nos grafique los x y b de x. Y que nos lo grafique, ¿qué te parece con tachecitos rojos? plt.plot, plt.show. ¿No? Y ya entonces en vez de imprimirme, pues ya que me haga la gráfica, ¿no? Entonces, como voy a graficar, me conviene hacerlo acá. Entonces, cd fc bloque 2. De aquí, sí. Python. Y este se llamaba Newton Raphson, ¿no? Lo ejecuto. Se me olvidó el truquito final. X es igual a np.ray x. Ese error que me marcó es porque para poder evaluar la función así vilmente con NumPy, necesito que no sea un arreglo, perdón, que no sea una lista, sino que sea un arreglo. Entonces aquí se estaba quejando de que era una lista. Entonces ahora sí lo ejecuto. Y pues ahí está mi grafiquita, ¿no? Empezamos en 10 y llegó a 0 en 1. Entonces, este código aquí, como lo ves, estas 40 líneas de código,
ya me puede encontrar el mínimo de cualquier función. Entonces vamos a poner una función que el mínimo no sea 0 y que no lleguemos en un paso. ¿Qué función se te ocurre, mi querido Yael? O Luis Fernando, no sé si esté por allá. Ya se conectó desde hace rato. Aquí o sea, el código ya funciona. Lo que necesito es una función más difícil. Digamos, vamos a poner una que todavía sepamos el mínimo, pero que no sea tan trivial. ¿Qué te parece si ponemos... Vamos a comentar esta línea y vamos a poner un return con otra función. ¿Qué te parece np.seno de x? El mínimo del seno. ¿Dónde va a estar el mínimo del seno? El mínimo es cuando vale menos 1, ¿no? Como bien dijiste. Y vale menos 1 en menos pi medios, no, perdón, en pi medios, el seno crece como x. Si es menos pi medios más n pi, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a ponerle como x, el x0 vamos a ponerle un 1. Y entonces tiene que ir a menos pi medios, ¿no? Entonces, vamos a correrlo. Y me graficó acá adentro porque lo corrí allá adentro. Y yo no quería correrlo allá adentro, yo quería correrlo acá afuera. Entonces, cerramos esta. Y lo ejecutamos de nuevo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Tal vez está muy grande la gráfica. Vamos a hacerla más chiquita. Menos 3 a 3. Y 200 pasos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Empezamos en 1 y el tachecito se fue para arriba. ¿Por qué? Vamos a decirle que nos imprima el X, ¿no? Que lo vuelva a hacer y que nos imprime el X. Entonces, lo volvemos a hacer. Entonces, empezó en el 1. Perdón. Se está poniendo necio. Entonces, empieza en el 1 y se va a 1.64, 1.57, 1.57, 1.57. Eso es pi medios, ¿no? Pero yo quería el mínimo. ¿Por qué se fue para allá, mi querido Yael? ¿Está mal el código? Este código encuentra puntos críticos, puntos donde la derivada es 0. Entonces resulta que los máximos también son un punto crítico. Entonces yo tendría que ponerle algo más cercano. Vamos a ponerle menos 1. Pues lo corro. Y ahí está, ¿no? Ahora sí cae al mínimo local. Entonces el código está bien. Lo que pasa es que los máximos también son puntos críticos. ¿Se te ocurre otra función? Otra función más difícil. Vamos a ponerle una cosa que nos dé algo más divertido, que tenga
varios mínimos, ¿no? Entonces vamos a ponerle x a la cuarta menos 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x más 10, ¿no? O sea, no sé de dónde va a ir, pero vamos a ponerle a ver qué pasa, ¿no? O sea, literalmente la estoy eligiendo ahorita en este momento. Y lo que quiero es tener como esta forma de cazuelita. Entonces, igual y me fui muy para allá. Vamos a ponerle... Ah, pero ahora sí tengo zoom. Entonces, vamos a hacerle así. Entonces, ahora sí tengo una función rara, ¿no? Empezamos en -1 y nos vamos a ir acercando para que tengamos el mínimo. Ah, creo que no estamos, los demás chavos no están viendo. Vamos a compartir el texto completo. Ahora sí. Entonces, ahí está. Aquí está mi función. Y pues ahí está el mínimo, ¿no? Entonces el mínimo parece estar como en 1.463. Y pues sí, ¿no? 1.4637. Igual y si le pongo algo mucho más chiquito al x cuarta para que no diverja tan feo. A ver, vamos a ver. Es que quiero que se vea bien la cazuelita. Convergemos rápidamente a la raíz, pero sí quiero que se vean las cazuelitas. ¿Tú no te sabes hacer una función con dos cazuelitas? ¡Wow! Y aquí le costó un montón de trabajo porque me encontré un punto crítico diferente. ¿Qué punto crítico me encontró? Ese de ahí es un punto silla, ¿no? Entonces, es una estabilidad, es un perdón, es un punto crítico inestable, ¿no? Entonces, al final sí lo encuentra, pero pues ya no lo hace del todo bien. ¡Wow! Se puso bien chistoso eso. Entonces, pues aquí terminamos el de Newton-Raphson y con eso acabaríamos el bloque 2. Ya vimos derivadas, ya vimos integrales, ya vimos aplicaciones, ya encontramos mínimos, máximos, puntos críticos. Y probablemente hoy en la tarde le subiríamos el examen del bloque 2 para que lo entreguen el domingo. Y la próxima semana iniciaríamos con ecuaciones diferenciales. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda.
¿Pregunta?